Buen día, respetuoso, fraternal saludo. Estamos llegando a esta serie de 4 videos cortos que vamos a hacer en torno de algunos aspectos generales de la yoga, del sistema yoga. Vamos a compartir con ustedes algunas de las enseñanzas que hemos recibido de la Gran Fraternidad Universal, de los venerables maestros, y entonces con el fin de aclarar algunas conceptualizaciones que se tienen en torno de la yoga. Compartir pantalla, aquí, ajá, presentación, listo. Cuando empezamos a preparar estas charlas, buscamos por internet y nos encontramos esta página que nos pareció bonito para iniciar la presentación. ¿Qué no es la yoga? Y la segunda, ¿qué es la yoga? Aquí está la dirección, elespaciohumano.com. ¿Qué no es y qué es el yoga? Muchas veces me he preguntado, dice el hermano que enseña a través de esta página, ¿por qué le llaman yoga y qué no es yoga? En los últimos años se ha desfigurado y se ha desfalseado muchas tradiciones espirituales y justamente por eso queremos presentar estas conceptualizaciones. La yoga no es una religión. Aquí para nada nos van a poner a nosotros a cambiarnos de religión, a cantar música religiosa y todas esas cosas. No. Tampoco es un culto. No es asunto de estar haciendo cultos y generar una serie de condiciones de ese tipo. No. Tampoco la yoga es una actividad deportiva, no es en sí una gimnasia. Ahorita vamos a ver cómo los ejercicios son parte de la yoga, pero es un sistema, ya lo vamos a hablar. La yoga no es un dogma, la yoga no pide que se crea que tienen que aprender lo que se diga aquí, eso es palabra mayor, no. Tampoco es un entrenamiento para el contorsionismo, no se trata de hacer posiciones y volverse contorsionistas y hacer un poco de locuras allá con las patas para arriba y con las patas para abajo, no. No es un culto al cuerpo, no es una afirmación del ego, no es una simple técnica de estiramiento, para nada. La yoga es una técnica espiritual. Cuando hablamos de la técnica espiritual, hablamos de estados de conciencia. Y cuando ya hablemos de esos estados de conciencia en una próxima charla, aunque ya la pusimos hace un tiempo, pero la vamos a regresar, vamos a hablar de cuerpo, alma y espíritu. Y entonces entenderemos un poco más qué quiere decir técnica espiritual. Es un método de mejoramiento del mundo. La yoga sí va a entrar en mí a trabajar y a generar esos cambios que siempre he querido, pero que nunca he logrado. Es un precursor de la ciencia psicosomática, la primera psicología de autorrealización. Es un método de control psicosomático, es un sistema para liberar la mente de los oscurecimientos y corrupciones, una vía de autoconocimiento y desarrollo. La yoga es un impresionante caudal de técnicas psicofísicas, psicomentales y espirituales para elevar el dintel, el nivel de conciencia y obtener una visión profunda que transforma y ayuda a superar los modelos de pensamiento perniciosos. La yoga es un sentimiento de unión con uno mismo y con los demás. Estas 2 páginas anteriores, esta y la anterior, están tomadas de allá de donde les decía de la dirección, y el señor que allí se identifica es el hermano Ramiro Calle, director del Centro Sadar. Bueno, entonces empecemos ahora sí. El doctor Serge Reynaud de la Ferrière, el fundador de la institución de la Gran Fraternidad Universal, en uno de sus libros, que se llama el Yoga Yoguismo, dice: la yoga es un modo de existencia que afronta la solución de problemas. Y aquí nos hace la primera distinción
distinción con el faquirismo. No es asunto de exhibición, de ponerme a mostrar que yo sé mucho y que sé estirarme y que sé contorsionismo, no. Eso es un faquir. La yoga es un estado interno calladito, cada quien en su vida cotidiana y tratando de mejorar y poder lograr esos cambios que siempre uno se ha propuesto y que no ha podido hacer. Hay 8 reglas que respetar cualquiera que sean los tipos de yogas, que hay Bhakti Yoga, que hay Nani Yoga, que hay Hatha Yoga y bueno, Asanas Yoga y otras cosas. Pero hay indefectiblemente 8 reglas que respetar y que son la base de todo el sistema yoga, el yoguismo. Ya vamos a hablar de esos 8 puntos, 8 aspectos. Siempre dice el doctor de la Ferrier, he argumentado, todos estos textos que están aquí en los rectángulos son tomados allá textualmente del libro Yug Yoga Yoguismo. Dice el doctor de la Ferrier, siempre he argumentado acerca del hecho de que la sola diferencia que existe entre el animal y el hombre es la facultad de pensar. Si el hombre vive mecánicamente para beber, comer y dormir, se coloca por sí mismo en el estado animal. No desarrolla su capacidad intelectual, su capacidad de pensar. De ahí el hombre materialista, comamos y bebamos que mañana moriremos, defendiendo la tesis del ateísmo y simplemente es un ser espiritualmente animalizado. En el plano, ahora, en el plano mental es justamente la división entre 2 categorías de individuos, el mental inferior y el mental superior. El mental inferior, sí, las personas saben mucho y tienen mucho conocimiento, pero su proceso es simplemente comamos, bebamos, mañana moriremos. Mientras que el mental superior es el ser humano que va buscando ese proceso de perfeccionamiento y de crecimiento espiritual. Dice a continuación otro párrafo de ese mismo libro, Yug Yoga Yoguismo. El hecho de estar en una región denominada civilizada, de pertenecer a una categoría de individuos que nos llamamos naciones y de ostentar títulos universitarios y grandes ínfulas, no implica la garantía de no pertenecer a un estado mental inferior. Y por lo tanto, ese individuo, en lugar de aprovechar sus cualidades, se exime de pensar realmente y vive completamente en desacuerdo, en desarmonía con las leyes naturales de la evolución humana. Absorción de alcohol, que hace perder el equilibrio del razonamiento, alimentación desordenada y sobre todo la nutrición que proporcionan las carnes de animales, opuesta a todas las leyes del buen sentido, venenos de narcóticos, tabaco, etcétera. No es raro, pues, ver en Occidente personalidades diplomadas con muchos títulos y todas esas cosas que ignoran los primeros rudimentos de la ciencia, de la sabiduría, del vivir. Esos 8 pasos de los que se habla, que corresponden a la yoga, se llaman. Mire, el doctor de la Ferrier dice, así pues, en la yoga hay 8 elementos básicos en la conducta del ser humano que quiere elevarse por encima de esa condición animal. Llama, que traduce abstinencias. Estas palabras vienen tomadas del sánscrito. Niyama, reglas de vida. Asanas, posiciones del cuerpo. Pranayama, control de la respiración. Pratyahara o pratyahara, control de las percepciones sensoriales. Sexto, meditación. Séptimo, dhyana, concentración. Y octavo, samadhi. Estas son los 4 ramas, los 4 disciplinas, las 8 áreas a trabajar que se llama el sistema yoga. Y en los videos que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito en detalle de cada una de ellas. Cada video trae 2, Yama Niyama, Asanas Pranayama, Pratyahara Dharana.
Los dos últimos pasos, pues no vamos a entrar con mucho detalle en ellos porque son pasos que ya se quedan para los seres, para las personas que están muy avanzadas y son estados posteriores a la meditación. Pero si realmente nosotros lo que queremos es practicar la yoga, es el conjunto de estos 6 pasos. Cuando yo esté haciendo estos 6 pasos, eso sí es hacer la yoga. El hecho de que yo me pare y haga posiciones y on y meditación y esas cosas, no, eso no es yoga. La yoga es una forma de vida, un sistema. El doctor de la Ferrier dice, la yoga es un estándar de vida, un modelo de vivir. Es imposible evadir estas reglas elementales en cualquier tipo de yoga en cualquier tipo de yoga que el estudiante haya escogido, pues lo más importante es seguir el cumplimiento de estos principios. Estos son los elementos de la yoga. Si no hay llama y ni llama, abstinencias y reglas de vida, no hay yoga. La yoga necesita meditación, sí. La yoga necesita, ya vamos a hablar de cada una de ellas. Si no se hace eso, no hay yoga. El hecho de que me pare en la cabeza y haga posiciones y pronuncie un poco de cosas locas, no. Ahí es donde está la clave del asunto. Y la yoga se convierte entonces en un sistema de educación. Las 8 características de la evolución corresponden a las disciplinas todas naturales, que son practicadas por casi todo el mundo, aunque de una manera insuficiente. Entonces vamos ya a ir terminando esta primera parte, este primer video. Resumiendo, le hemos colocado los 6 pasos en cada una de las puntas de las estrellas, de la estrella de 6 puntas. Y ya vamos a hablar de cada una de ellas. Las primeras se llama llama y niyama. Abstinencias, reglas de vida. En el siguiente video vamos a hablar de ellas. Luego vamos a hablar de asanas, pranayama, las posturas. Ahí vienen los ejercicios, la gimnasia y algunas de las cosas que nos muestran por videos. Pranayama, el control de la respiración. Y en el cuarto video hablaremos de el control emocional y de la meditación como pasos de la yoga. Y ahora sí podemos decir, estoy haciendo yoga, cuando esté haciendo estos 6 pasos. Sí, eso es lo importante. Y poco a poco, bueno, la idea es descubrir que yo no necesito matricularme, no necesito, ya con estos conocimientos puedo empezar a hacer la yoga. No necesito matricularme, no necesito mandarme a rapar la cabeza, ponerme a hacer un poco de cosas que no son, no. La yoga es en la vida cotidiana. Vive uno dentro de la yoga. Se le convierte en su eje, el control, el tronco en el cual mueve todas sus actividades diarias. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros empezar a vivir de otra forma. Muy bien, cerramos entonces esta, dejar de compartir, eso es, y cerramos entonces este primer video. Nos vamos para el segundo video a hablar de llama y niyama. Finalizar.